Mi madre rechazó bendecir mi boda tras ver el rostro de mi prometido, pero el día del matrimonio llegó con mi hermana menor y dijo que ella merecía casarse con él más que yo. Hola a todos. Tengo 25 años y estoy que echo humo. Estoy casi segura de que esta será la última vez que hable con mi familia y quería saber si ustedes harían lo mismo si estuvieran en mi lugar. Los personajes principales de esta historia somos yo, de 25 años, mi hermana Lee, de 23 años, y mi madre, de 47 años. Mientras crecía, mi madre era mucho más cercana a ella que a mí. Supongo que era porque yo era mucho más masculina que ellas dos. Tenía intereses y metas diferentes. Estaba jugando fútbol desde mis días en la secundaria. A medida que crecía, empecé a interesarme más en otros deportes como el voleibol y la natación. Finalmente, obtuve una beca gracias al fútbol y así es como terminé yendo a una universidad a 4 estados de distancia. Mientras yo me iba a la universidad, ella decidió que no quería saber nada de la universidad o estudios superiores. Ella abandonó la escuela secundaria y está orgullosa de eso. Desde sus primeros años de secundaria, estaba mucho más enfocada en tener aventuras románticas con personas. De alguna manera, nuestra madre la instigaba a seguir haciendo esto. A los ojos de mi madre, lo mejor que una chica puede hacer es tener a varios hombres adorándola, porque es mucho más probable tener una vida mejor con admiradores que cuando te estableces con alguien. Mis padres se separaron debido a las fuertes opiniones de mi madre sobre cómo debería ser un hombre y cómo debería actuar. Mi padre era un tipo emocionalmente maduro y disponible, lo cual era demasiado para ella. Cuando mis padres se separaron, yo era la única que estaba en contacto con mi padre. Ella creyó cada palabra que mamá le había metido en la cabeza y decidió que papá era de hecho un pusilánime y que estaría mucho mejor sin una figura paterna en su vida, porque de todos modos no fue mucho de un padre para nosotras. No puedo decir que estoy de acuerdo con sus opiniones sobre él. Traté de corregir sus opiniones sobre nuestro padre, pero ella no estaba interesada en esa relación en absoluto. A sus ojos, él cavó su propia tumba cuando decidió cargar a mamá con sus necesidades emocionales. Sus extrañas nociones sobre la masculinidad y la mentalidad masculina realmente me molestaban. En algún lugar sentí que estaba creciendo para ser un poco más misándrica, pero eso no era todo. Cuando ella estaba saliendo y teniendo relaciones románticas, yo estaba ocupada trabajando en mi título universitario. Como estaba enfocada en mi título y mi beca de fútbol, no tenía tiempo para salir. Eso molestaba a ella y a nuestra madre hasta el extremo. A sus ojos, ¿qué valor tengo si no puedo casarme con alguien con buen dinero? Era extraño oírlas decir esas cosas. Mi madre incluso llegó a darme terribles consejos sobre citas, que incluían cómo debía golpear el lugar donde los hombres se sienten débiles y luego consolarlos para poder manipularlos, cómo tengo que manipular a alguien para que se quede conmigo, para que esté conmigo, para que le guste. Sus palabras eran tan extrañas para mí. Sus consejos eran tan ajenos. Le di las gracias por ellos y procedí a nunca seguirlos. Cuando tenía 22 años, conocí a alguien en mi curso de maestría. Empezamos a salir y finalmente, cuando tenía 24, nos comprometimos para casarnos. Debido a las extrañas nociones de mi madre sobre lo que una mujer debe hacer para mantener a alguien en su vida, decidí que sería mejor si ocultaba la existencia de mi novio hasta que nos comprometimos. Mi padre estaba muy al tanto de mi novio y se había reunido con él bastantes veces antes de que nos comprometiéramos. Después de informar a mi padre sobre mi compromiso, decidí que era hora de llevar a mi prometido a mi madre, así que lo hice. La reunión no salió como había planeado. Al principio, cuando lo llevé a casa, mi madre estaba extremadamente feliz, pero no porque él fuera mi prometido. Oh, no. Mamá no me dejó terminar de presentarlo. Apenas había dicho su nombre y mamá dijo que finalmente había entrado en razón como hermana, porque él es el hombre perfecto para ella. Debería haberle contado a ella y a ella sobre esto antes. Estaba demasiado atónita para hablar y también lo estaba mi prometido. Ambos observamos cómo ella saltaba con ropa escasa, ni siquiera tratando de ocultar el hecho de que yo estaba allí mismo. Incluso si mi prometido no fuera mi prometido y fuera solo un amigo, este era un comportamiento extremadamente inapropiado. Finalmente recuperé el aliento después de 5 minutos de este drama y decidí aclarar los hechos. Les mostré mi anillo y les dije que él es mi prometido y que agradecería que mi madre, por una vez, se preocupara por mi felicidad en lugar de la de ella. Al oír eso, mi madre le echó un buen vistazo a la cara de mi prometido. Después de echarle un buen vistazo a su cara, mi madre me dijo que no podía dar su bendición para este matrimonio. No podía creer lo que oía. Estaba conmocionada y dolida. Estaba sintiendo demasiadas cosas en ese momento para ser honesta, pero aceptando sus opiniones, salí de la casa con mi prometido. Me preguntó si todavía quería casarme con él, ya que sabía que me importaban sus opiniones. Le dije que lo amaba, que veía mi futuro con él y que si quería casarme, sería con él y con nadie más.
Con eso, decidimos seguir adelante con la planificación de la boda. La planificación nos llevó unos 2 meses y finalmente llegó el día de mi boda. Estaba en mi vestido de novia sintiéndome como si estuviera en la cima del mundo y todo. Papá vino y me estaba llevando por el pasillo cuando hubo una conmoción. Mi madre y ella irrumpieron a pesar de la seguridad. Ella llevaba un vestido de novia que había pertenecido a mi madre antes. Mi madre me llamó para que detuviera la boda. Mamá se acercó a mí y me dijo que no. Debía casarme con mi prometido. ¿Por qué? Porque ella se lo merece más que yo. Ella merece un marido dulce que gane dinero y pueda cuidarla mientras ella vive su sueño de ama de casa, a diferencia de mí, que soy una mujer masculina. Mi madre se metió con el vestido que llevaba puesto, diciendo que incluso el vestido que llevaba puesto se vería mejor en mi hermana, porque he desarrollado bíceps y tríceps y lo único que me impide ser un hombre es la falta de vello facial. Mamá incluso le preguntó a mi prometido qué tipo de mujer quería en sus brazos, una mujer que sea obediente o una mujer que preferiría pasar su tiempo libre persiguiendo una pelota. Fue doloroso, vergonzoso y humillante estar recibiendo tales palabras de mi madre. Ni siquiera podía defenderme. Como estaba callada, mi madre lo tomó como una señal de que aceptaba las exigencias y me dijo que bajara del altar y dejara que ella entrara. Fue entonces cuando mi prometido extendió la mano y me agarró la mano. Le dijo a mi madre que se fuera porque no era bienvenida allí y tampoco lo era ella. Dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, una mujer con la que puede jugar fútbol, en lugar de ella, alguien a quien no conoce y no le gusta. La cara de mamá se cayó. Me pidió que dijera algo y todo lo que pude reunir fue que se fuera. Haciendo una cara de disgusto, mi madre salió del lugar, apenas ocultando su odio hacia mí. Ella siguió a mi madre fuera del lugar, bastante molesta por ello. Apenas podía concentrarme en el servicio y la boda se retrasó media hora. Una vez que me sentí mejor, finalmente me casé con el amor de mi vida. Una vez que la ceremonia terminó y finalmente estuve sola, me derrumbé. No entiendo por qué mi madre hizo lo que hizo. ¿Estoy tan equivocada por querer casarme aunque sea una persona masculina? No entiendo. Actualización 1. Hola a todos. Gracias por todas las dulces palabras que me dejaron en mis mensajes directos y comentarios. No tuve la oportunidad de responder a todos ellos, pero les aseguro que los he leído todos y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de su día y hayan leído todo esto. Sí, mi madre y yo nunca fuimos cercanas debido a mi interés en los deportes. Ella y mamá no se parecen mucho más entre sí que yo y mamá. Me parezco a mi papá. Mamá trató de envenenarnos contra papá después de la separación. Tuvo éxito cuando se trataba de ella y no cuando se trataba de mí. Mamá notó que papá estaba presente en la ceremonia y no creo que estuviera muy contenta por ello. He recibido algunos mensajes de mi madre, pero no he tenido el coraje de abrirlos y ver cuál es el contenido de esos mensajes. Actualización 2. Abrí los mensajes que me envió. A los ojos de mi madre, odiaba que me hubiera casado con alguien que habría sido perfecto para mi hermana. A sus ojos, le robé a ella la oportunidad perfecta de tener la vida perfecta con la que siempre había soñado al casarme con él. No entiendo por qué quiere preocuparse por la felicidad de ella y no por la mía. Cuando le mencioné eso, mi madre me dijo que no me crió para ser una persona tan odiosa que disfruta sintiendo envidia de los demás. No puedo decir que pueda entender mucho de lo que dijo, pero sabía que lo que estaba diciendo era para herirme y no tenía ninguna razón para sentarme y tolerar lo que me estaba lanzando. Así que decidí bloquearla. Nunca había pensado en dar un paso tan drástico como ese, sin embargo, estando donde estoy actualmente, sentí que esa sería la mejor decisión. He bloqueado a mi mamá por ahora. Actualización 3. Desde que bloqueé a mi mamá, ella ha decidido calumniarme por internet. Publicó varias publicaciones haciéndome la villana que robó a su novio cuando ese no era el caso. Afortunadamente, mi padre y su lado de la familia sabían acerca de mi relación en curso con mi esposo, así que no creyeron ninguna de sus palabras. El lado de la familia de mi madre era una historia diferente, pero de cualquier manera, está bien. No estoy demasiado preocupada por ello. También la he bloqueado y no planeo desbloquearla tampoco. La familia de mamá se ha puesto en contacto conmigo y les he explicado la situación a algunos de ellos. Los que me creyeron se quedaron desbloqueados, los que no me creyeron fueron bloqueados. No siento ningún remordimiento en absoluto y eso es todo. Espero tener una vida feliz con mi esposo y no voy a dejar que mi familia tóxica arruine mis posibilidades de felicidad. Wow, tu mamá tiene algunos valores bastante arcaicos y tóxicos. Te mereces mucho mejor. No puedo imaginar por qué pensó que sería apropiado hacer lo que hizo. No eres la mala por bloquearla, por cierto. No eres la mala. Deberías bloquear a tu mamá y a ella y a todos los demás que piensen que lo que hicieron es apropiado, porque esto no es apropiado en absoluto. Siguiente historia. Yo,
de 26 años, hija y única hija de mi mamá, de 54 años, con mi papá, a quien conoció después de romper con mi tío Bob, de 53 años, quien la había engañado con mi tía, de 51 años, y fue presionado a casarse por sus padres al descubrir que Jane estaba embarazada de mi prima Amelia, de 32 años. No estoy segura de todos los detalles, pero por lo que he averiguado, Bob comenzó a acostarse con Jane porque ella estaba dispuesta mientras que mi mamá quería esperar hasta el matrimonio. Mis abuelos eran muy religiosos y tradicionalistas. Mi mamá estaba devastada y excluyó a Bob y Amelia de su vida durante años y tuvo poco contacto con mis abuelos después de que se retiraron, presionando para la reconciliación después de que Amelia nació. Eventualmente, mi mamá conoció a mi papá y se comprometieron y supongo que para ese entonces realmente había superado a Bob porque lo invitó a él, a Jane, a Amelia y a su hijo Bob Jr., de 28 años, a la boda. Jane estaba decepcionada de no poder ser dama de honor o de que mi mamá hiciera de mi madrina su florista en lugar de Amelia y hubo una discusión. Antes de la boda, hubo una reunión entre mis padres, Bob, Jane y mis abuelos maternos donde mi mamá dijo que estaba dispuesta a tener algún tipo de relación con todos ellos, pero solo bajo la condición de que todos acordaran nunca hablar del pasado de nuevo. A partir de ese día, mis primos y yo crecimos juntos y nunca supimos la verdad y pensé que éramos una gran familia feliz, así que me sorprendió que mi mamá no fuera tan comprensiva como pensé que debería ser cuando resultó que Bob había estado engañando a mi tía varias veces con diferentes mujeres. Más tarde se divorciaron después de que Bob hubiera embarazado a una de sus amantes. Bob se mudó y apenas vio a mis primos, pero siempre me envió tarjetas, regalos y mensajes. Tampoco lo descubrí hasta más tarde, pero en realidad pagó mi universidad en secreto para que no tuviera ninguna deuda mientras que Amelia y Bob solo obtuvieron ayuda parcial de él. Recientemente, mi tío Bob falleció y su abogado solicitó que asistiera a la lectura del testamento y fui a apoyar a mis primos. Me sorprendió cuando me di cuenta de que obtuve casi todo, ahí es cuando salió el secreto y se reveló que Bob nunca superó a mi mamá, todavía estaba enamorado de ella y siempre me vio como la hija que debería haber sido suya. Me tomó hacerme una prueba de ADN para demostrar que era la hija de mi padre para convencer a todos de que mi mamá nunca se acostó con Bob y durante ese tiempo mis primos y los otros hijos de Bob me dijeron algunas cosas realmente desagradables. Después de que se calmaron las cosas, observé el valor total de mi parte de alrededor de $400,000 después de los honorarios y accedí a dar solo el 50% a mis primos. No estaban contentos y sintieron que, como hijos legales de Bob, deberían obtener todo. No querían saber nada de aceptar ninguna lección y me llamaron una bruja codiciosa. Era una B. ¿Soy la mala? Editar solo para que quede claro, ni mi mamá, mi papá o yo sabíamos que Bob era quien me dio el dinero para la universidad porque cuando estaba solicitando cosas, Bob me envió un enlace a una organización que un amigo suyo conocía que daba dinero para la escuela. La jugada parecía legítima y me pidió que mostrara mi carta de aceptación universitaria junto con una declaración personal de 300 a 500 palabras y una copia de mis transcripciones y que lo descubriría en aproximadamente 2 semanas si la conseguía. Después de que obtuvo las cosas, Bob buscó en Google el promedio de la escuela a la que iba y me envió un cheque por esa cantidad. El cheque fue enviado a un apartado postal que tenía y así es como Bob me enviaría el dinero cada año. Editar también a Bob si dejó a sus hijos algo que Amelia recibió $20,000. Bob Jr. recibió $10,000 más un automóvil. El otro hijo de Bob, $10,000 más su otro automóvil. La otra hija de Bob obtuvo la propiedad de su pequeña casa de playa, ella es la única que vive en el mismo estado que él. Mira cómo estás dispuesta a darles el 50% de algo que se te dio fuera de tu control, pero quieren que no tengas nada. Córtalos y no les des nada. Nunca podrás hacer lo suficiente si te pesa en la conciencia, entonces tal vez del 10 al 20% para que se dividan. Pero haz que todo sea formal con un abogado. No aceptes nada y no des nada sin que esté por escrito de un abogado. No lo comunicas, tu abogado lo hace. Si no estás dispuesta a contratar a un abogado, entonces déjalo ir. De lo contrario, será demasiado complicado. No eres la mala. No eres la mala, no les des ni un centavo. Dinero de Bob. Decisión de Bob. Siguiente historia, yo, de 22 años, la hija mayor de mi mamá, de 40 años, tiene otra hija llamada Andy, de 4 años, que ella y su esposa de 38 años, tuvieron juntas poco después de casarse. No soy muy cercana con mi mamá. Mi papá biológico no era la mejor persona y sé que a sus ojos yo era solo un recordatorio de él. Cuando tenía 8 años, me envió a vivir con mi abuela y realmente la única vez que supe de ella fue cuando me enviaba dinero cada pocos meses. Pasé una gran parte de mi infancia preguntándome por qué no me quería o por qué nunca pareció siquiera agradarle.
Siempre creaba razones de por qué convencerme de que debía haber hecho algo mal antes de que naciera Annie, y mi madre y yo habíamos empezado a hablar más de lo que habíamos hecho anteriormente. Mi terapeuta sugirió que simplemente sentara a mi mamá y hablara con ella directamente en lugar de preguntarme cuáles eran las respuestas, simplemente podía escucharlas de la fuente. Mi mamá me dijo que me envió a vivir con mi abuela porque no podía soportar estar cerca de mí. Estar fuera de su vista le facilitó pretender que no existía, lo que luego le facilitó seguir adelante con su vida y sanar. No la culpo por sentirse así. Como dije, mi papá biológico no es una buena persona y entiendo por qué no pudo manejar ser mi mamá. No necesariamente la perdono porque era una niña y merecía algo mejor, pero tampoco la hago totalmente responsable porque sé que estaba pasando por mucho. No estoy segura de cuánto sabe su esposa Ellen sobre nuestra historia, pero ella ha estado tratando muy claramente de que mi mamá y yo nos reconectemos. Supongo que quiere que conozca a Andy, tal vez ambas lo hagan, pero no estoy segura. Mi mamá me pidió que me reuniera con ella para tomar un café para hablar. Mientras estábamos en la cafetería, me dijo que lo sentía por cómo resultaron las cosas entre nosotros y que esperaba que su disculpa fuera suficiente para que la perdonara. Dije que significaba mucho escucharla decir lo siento, pero que su decirlo no era suficiente para que yo simplemente perdonara y olvidara todo. La entiendo y empatizo con ella, pero no puedo perdonarla. Después de que me fui, terminó enviándome un mensaje de texto diciéndome lo injusto que estaba siendo al decirle que su lo siento no era suficiente. Dijo que le tomó mucho llegar al punto en que podía reconocer esto y que yo simplemente dijera que esencialmente no significaba nada realmente hirió sus sentimientos. En su último mensaje de texto dijo que no tenía que decir directamente que no podía perdonarla. Especialmente porque parezco querer tener algún tipo de relación con ella, podría haber mantenido esa información para mí misma. Supongo que tiene razón, definitivamente no tenía que decirlo, pero lo hice. Editar, por favor, lee mis comentarios para más contactos. Lo siento, no lo incluí aquí, pero mi madre no es una narcisista y no creo que sea una mala persona. Creo que desafortunadamente ambos somos productos de nuestras situaciones y no estoy enojada con ella, no realmente. No me gusta que haya sucedido y desearía poder cambiarlo por nuestro, pero obviamente no puedo. Reconozco que estaba herida, pero también reconocí que era una niña y aunque su dolor explica por qué mi infancia fue como fue, sé que no lo excusa por completo. No eres la mala, pero tu mamá lo es. Es un misterio para mí cómo los padres pueden causar un trauma real a sus hijos y luego enojarse cuando se les hace responsables por ello. Es bueno que esté tratando de reconectarse, pero eso no significa que le debas nada. Eso no cancela cuánto te ha lastimado. No eres la mala en absoluto, tu evaluación de sus acciones es profundamente empática y amable considerando que te abandonó. Su excusa es insuficiente. Tengo 2 hijos de 2 maridos, con 16 años de diferencia, ambos de los cuales se parecen mucho a sus padres abusivos y no los abandoné. Por lo que dijiste, todo lo que estás pidiendo es que reconozca la profundidad de lo que hizo. Lo siento, todavía estás siendo egoísta. Espero que encuentres todo el amor y la aceptación que mereces.